Bienvenida, Magdalena. Titulé esta presentación, fue interesante el recorrido que tuve que hacer, porque generalmente tengo que hablar de Bosco, y ahí tengo como un discurso hecho y súper me fluye, se podría decir. Así que esta vez tuve que hacer como una especie de metaanálisis de cuál fue mi proceso de aprendizaje. Fue arduo, de verdad, pero muy entretenido, súper desafiante pensarlo desde esa óptica. Y me hizo mucho sentido cuando me invitaron, porque pucha que tuve que aprender. Aprendí mucho. Me voy a presentar ahora, soy Magdalena Valdés, soy historiadora, fundadora de Bosco también. Tengo un dejo también ahí de socióloga, inconcluso por culpa de Bosco. Tengo 4 hijos, no, que inventé uno. Tengo un cuarto hijo que es Bosco, pero tengo 3 hijos. Tengo 3 hijos, estoy casada y les voy a contar cómo fue ese proceso de reinvención prácticamente. Eso, así lo quise titular. Puse varios títulos: transformación, reinvención, aprender desde la sensatez también, porque fue un acto de mucha sensatez decir, ya, me voy a cambiar de rubro. Y de la guerra a los bosques, no se asusten, nunca estuve en una guerra, pero una de las cosas que me apasionaba y me apasiona hasta el día de hoy son las cosas que suceden con mucha agilidad. Por eso estudié historia. Estudié historia pensando más en la corta duración, casi periodismo diría, pensando en las cosas que suceden una tras otras. Me interesaron profundamente las guerras, aunque no lo puedan creer, pero sí. Me interesé mucho mientras estudiaba historia por qué se producían, o sea, cuál era la lógica que estaba detrás. Me interesa mucho la geopolítica. Eso fue un poco lo que me fue moviendo mientras estudiaba historia. Después, incluso me interesaban hasta los movimientos como de las estrategias de guerra, las logísticas de las guerras. Lo encontraba súper interesante porque además tenían millones de aristas. Aparte del sufrimiento, obviamente, hay millones de aristas detrás de las guerras y cómo los estados se configuran. Y cuando estaba estudiando sociología, después, magíster en sociología, quise hacer mi tesis sobre la guerra, sobre cómo los estados de América Latina ayudaron a construir, cómo las guerras externas que hubo en América Latina, y en particular Chile contra sus externos, ¿cierto?, contra sus países limítrofes, ayudaron a configurar también el sostén de lo que son los estados en América Latina. Es una tesis. Y ahí quedó truncada por culpa de Bosco y porque parece que me gustaban mucho más los bosques que las guerras, menos mal. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trató eso. Yo creo que en este proceso de aprendizaje es imposible para cualquier persona no remontarse un poco a la infancia. Y yo en mi infancia tuve 2 aristas muy, muy marcadas. Por un lado, viví toda mi vida hasta el día de hoy, con una madre muy culta, muy culta. Había mucha cultura en mi casa. Muchos libros, se hablaba de historia, de política, de cine. A mí mi mamá no me mostraba películas gringas porque las encontraba pésimas. Entonces tenía que ser cine-arte. Tuve la suerte, la hiper suerte además de incluso de poder viajar y conocer lugares exóticos que nadie va en general, como la India o la Ruta Maya, qué sé yo, lugares así distintos. Entonces todo eso me fue abriendo visiones, digamos, de realidad y introduciéndome en un mundo de las humanidades que me pareció fascinante. Y siempre pensé que por ahí iba a decantar mi proyecto de vida. Pero por otro lado, y no desde el lenguaje, porque lo otro era algo que se verbalizaba y muy consciente, no desde el lenguaje, yo siempre viví y sigo viviendo en Pirque. Es decir, hiperconectada con la tierra, con el mundo rural, pero sobre todo con el mundo natural de los cerros, de lo que habita en los cerros, con los quillayes, los litres, los peumos, con el correr, con conectarse con la naturaleza.
de niña en esa infancia. Ahí hay una imagen, de hecho, con esos quillayes preciosos y saludables que se veían en esa época. Muy conectada con la naturaleza también, pero eso no se habla, eso está. La naturaleza está, es estable y es justo lo contrario a lo que a mí me interesaba, intelectualmente me interesaba. La naturaleza debiese ser estable, debiera ser, es parte de lo que hay un historiador que se llamaba Fernand Braudel, que dice, es la larga duración, está la corta duración, que es lo que a mí me interesaba, que eran esos movimientos rápidos del ajetreo, de como de las crestas de la ola de un océano, la política, las cosas cómo se suceden, las decisiones, bueno, todo eso que va afectando en el día a día, los acontecimientos. Hay una mediana duración que tiene que ver con la historia de la economía, la historia económica, la historia social, que transcurre en un plazo de tiempo ya más largo y son de análisis más profundos y hay que entenderlos como procesos más largos. Y está la larga duración. Y la larga duración es prácticamente inmóvil desde el punto de vista de la perspectiva humana. Nuestras vidas son tan cortas, finalmente, en el contexto de lo que es toda la naturaleza, el planeta, los seres vivos, etcétera, de las eras geológicas, ni más, o sea, ¿qué más decir? O sea, son tan breves que no somos capaces, es imposible que nos demos cuenta, por ejemplo, de que la cordillera de los Andes está creciendo y de que la cordillera de la costa está decreciendo. Es imposible situarse en esos movimientos que son imperceptibles. Y por lo tanto, para mí, la naturaleza tenía que ser, o sea, era parte, no me lo cuestionaba, ahora me doy cuenta en este proceso que tuve que hacer de reflexión, la naturaleza es algo dado, estable, debiese ser estable. La geografía y el clima debieran ser estables desde el punto de vista de la perspectiva humana. Y así entonces, como les decía, es que yo me imaginaba esto. No sé si ustedes alguna vez habían visto la famosa pirámide de Maslow, pero para los que no la conocen, finalmente es como las personas, los seres humanos van superando sus necesidades o van resolviendo sus necesidades desde lo más básico, necesidades básicas como descansar, dormir, comer, respirar, tan básico como eso, como sentir seguridad, como sentir afecto o sentido de pertenencia, como después buscar reconocimiento y por último sentido o autorrealización. Y yo pensé, cuando decidí estudiar historia y después sociología, que en mi plano, en mi propio plano, con toda mi historia, con todos mis gustos, mis intereses, mi forma de encontrar reconocimiento iba a estar en el mundo de las humanidades o de las ciencias sociales, historia y sociología. Y ojalá autorrealización o sentido, pero por ahí iba la cosa, el reconocimiento y por lo tanto mi beta profesional la destiné hacia allá. Porque como les decía, lo otro, la naturaleza, que era de lo que yo siempre tuve ahí y disfrutaba, era algo básico, que tenía que estar inmóvil. Grueso error. Grueso error. De manera súper abrupta, diría yo, nos empezamos a encontrar rápidamente con que eso no está siendo así. Y desde hace algunas décadas no es así, pero lo estamos visibilizando de manera mucho más evidente, mucho más palpable y visible ahora. Esos mismos quillayes que estaban preciosos hace 40, 30 años atrás, hoy día están muertos. Esta foto la tomé yo en el mismo cerro donde estaba la foto anterior de cuando yo era chica. Es un quillay muerto, y muertos en pie hay cientos, miles de quillayes muertos en pie hoy día en los espacios donde deberían estar por su naturaleza exuberantes, frondosos y sanos. No solo quillayes, sino que litres, árboles que uno imaginaría que debiesen estar completamente sanos porque además son súper resistentes y no resisten, ni siquiera son capaces de resistir. Peumos, ¿para qué decir? Después de haber crecido en mi infancia por quebradas con agua, hoy día las quebradas están secas. Hay una, de todos los cerros que yo recorro, hay una que tiene agua todavía. Así que esto es dramático, y es dramático porque
como les decía, en este tiempo largo, de la larga duración, la naturaleza o esta situación de muerte de un ecosistema, de colapso de un ecosistema, lo que está sucediendo ahí es que está colapsando un ecosistema que lleva conviviendo en este suelo, en este espacio, no cientos ni miles, sino millones de años. Millones de años, son alrededor de 10 millones de años en que los litres, los quillayes, los peumos y toda la flora y fauna de este lugar, cuando aquí no había nada, hace 10 millones de años atrás, esas especies estaban aquí gobernando y habitando y gozando este espacio. Por lo tanto, que en las últimas décadas veamos esto es gravísimo, es gravísimo. Y eso fue un poco como el detonante de la incomodidad que empecé a sentir con estar dedicándome a los tiempos cortos. Y ahí empieza entonces el gran cambio, esa reinvención. Y había que atreverse a reinventarse. Eso comenzó en ese bosque, esa foto, ahí de hecho hay un niño que es mi hijo mayor, el año 2019, caminando por este bosque en Chiloé, maravilloso y exuberante, pero hablando con una persona con la que estábamos ahí recorriendo sobre lo que era en ese entonces, la crisis climática, que sigue por supuesto ahora, y la crisis ecológica que conlleva la crisis climática, fue que esta persona me dijo, pero mira, igual hay algunas cosas que dan esperanza, y es que, por ejemplo, existe una metodología japonesa que permite hacer crecer rápido los bosques nativos. Y a mí ese título de la canción me pareció alucinante. A mí me comió y me mató la curiosidad. Yo me convertí por curiosidad. Entonces tuve que partir de cero, literalmente. Cuando yo supe que existía un método para hacer crecer rápido los bosques nativos, me puse a estudiar. Yo estaba haciendo mi tesis de sociología sobre la guerra, recuerden, pero me puse a leer al día siguiente, literal al día siguiente, del método Miyawaki, y eso me llevó a aprender de suelos, de microbiología, de biología, de ecología, de interacciones ecológicas, de ecosistemas y un sinfín de cosas que sigo aprendiendo hasta el día de hoy. De especies nativas, por supuesto, de cuáles son las de mi propio espacio. A mí me preocupaba Pirque, mi escena, pero la verdad es que lo que preocupa es todo, es el planeta completo. Así que partí de cero. Tuve la suerte de que yo en ese entonces, en mi parcela, donde vivo hasta el día de hoy, que es ahí, tenía este espacio libre de todo. Yo dije, aquí puedo hacer mi propio ensayo de bosque Miyawaki, que no se ha hecho en Chile y que yo lo quiero hacer. Y estos fueron los resultados de ese ensayo y de ese aprendizaje. Mes a mes. Mes 2, 3, 4, 5, mes 6, 7, 8, mes 10, no ha pasado ni siquiera un año, y 2 años. Con esos resultados en mano, yo dije, yo voy a hacer algo para que esto se replique por todos lados, de todas maneras. Así que, chao a mi tesis de sociología, lo dejé hasta ahí y empecé con un Instagram inicialmente, que era bosco.cl, que después se transformó en una idea ya más elaborada y en una empresa. Y es Bosco. Y hoy día, yo diría que aquí viene como el gran aprendizaje y lo que sigo aprendiendo, porque yo era un ratón de biblioteca, literalmente yo era un ratón de biblioteca. Me encantaba estudiar y trabajar sola, en solitario, de manera autónoma, sin, entre comillas, que nadie me moleste, porque finalmente no es molestia, es un lujo trabajar con más gente. Este es como el gran aprendizaje que yo he tenido que hacer, porque lo otro me salió por osmosis, se podría decir. A mí me nació y fue muy sensato conmigo misma decir, bueno, no voy a dejar la historia y la sociología de lado y voy a hacer lo que más en este momento me está moviendo, me remueve, me duele y además me gusta. O sea, las tenía todas, de verdad. Bosco para mí las tiene todas.
Y trabajar con personas es donde realmente, donde yo realmente he aprendido. Aprendí sobre todo aprendí de mis limitaciones, porque uno jura que por tener una buena idea y haberla estudiado, uno puede quizá llegar y empezar a hacerlo y dictarle cátedra al otro. No, craso error. Todo lo contrario. Yo aprendí que de cada una de las cosas que sabía, que tenía ganas de hacer o que tenía un sueño, había una persona detrás, somos 15 hoy día, más que los que salimos ahí, había una persona detrás que podía iluminar ese camino muchísimo mejor que yo. Entonces lo mejor que he aprendido es que la clave de las buenas organizaciones, creo yo, es rodearse de gente mejor que uno y que me ayuden o que nos ayuden a cumplir también los sueños, a ir cumpliendo los sueños, en este caso, de llenar los suelos de bosque. Y con esto termino. Es una analogía entre lo que es la sociedad, que es algo que siempre me va a seguir interesando mucho, y lo que es los bosques. Cuando uno planta un bosquete nativo, como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Un bosque urbano, nativo en medio de la ciudad, planta unas plantas chiquititas que ustedes vieron en las fotos que casi no se veían. En ese momento, ese bosquete es una suma de individuos, no es un bosque. Se transforma el bosque en la medida que se interconecta desde el suelo, desde que los insectos y bichitos empiezan a habitarlo, desde que llega un pájaro, se come una semilla y luego la deposita en otro lado y empieza a transformarse en un gran cuerpo de bosque, se interconecta y ya no deja de ser suma de individuos, sino que actúa con mucha simbiosis, es decir, potenciando mutuamente cada una de las especies que están ahí, sin que haya ningún tipo de desecho, y es un caos perfectamente armónico. Deja de ser entonces suma de individuos para pasar a ser un bosque. Yo creo que el gran aprendizaje en el que todavía estoy es entender que Bosco, también las sociedades todas, las sociedades en todo su conjunto y formas de organización, pero Bosco en particular, aprendemos muchísimo más, nos potenciamos mucho más. Yo gano mucho más cuando trabajamos en la máxima de las armonías posibles, digamos, en la máxima de las conexiones posibles, y dejamos de ser, igual que un bosque, dejamos de ser suma de individuos para pasar a ser como un cuerpo de bosque, un cuerpo de organización. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Me encantó. Encuentro que es súper inspirador. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda para Magdalena? ¿No? ¿Algún comentario por acá? Hola Magdalena, José por acá. Muchas gracias, de verdad muy inspiradora tu charla. Me gustaría saber si esta aplicación del método japonés requiere o tiene alguna limitante de clima. Si se puede aplicar desde climas templados hasta, no sé, octava, novena región, o hay algo ahí que te pueda impedir expandirte más allá de Santiago a lo mejor. Hola, Antonia. Oye, a mí también me despertaste curiosidad, pero quizás no en detalle, pero contar un poco de qué se trata el método, como así, simplecito. Ya. Voy a responder primero. Sí, hay una limitante. La persona que ideó el método Miyawaki fue Akira Miyawaki en Japón. Y él lo piensa en términos de bosques, ¿ya? Son los bosques Miyawaki, si se conocen. Si bien todo suelo sueña con ser bosque, no todo suelo ni todo ecosistema puede llegar a serlo. Tienen que estar las condiciones dadas. Esas condiciones, por supuesto, uno tendría que mirar como el ecosistema de referencia. Siempre se mira el ecosistema de referencia, y ahí también te ayudo en esa respuesta, para hacer un bosque Miyawaki. Es decir, si estoy aquí, en la zona central, uno piensa, ¿qué habría aquí, en este lugar, si no hubiera existido la intervención del ser humano? Y la respuesta a esa pregunta es que hay una vegetación natural potencial, con un determinado suelo. Entonces uno intenta imitar esas condiciones. Si la referencia no es un bosque, no se puede hacer un bosque Miyawaki. De hecho, nosotros
nosotros intervenimos, hoy en día en Bosco hacemos mucho más que Bosque en Miyawaki, hacemos restauración ecológica. Si hay que intervenir, por ejemplo, el Cerro Renca, donde estamos trabajando, no vamos a hacer un bosque en el Cerro Renca, menos un bosque Miyawaki. Lo que hacemos es que es tal el nivel de degradación del suelo del Cerro Renca, es que se parte por el suelo. Se hacen obras de restauración de agua y suelo. Es trabajo de suelo, mecánico, completamente mecánico. Y si vamos un paso más allá, podemos poner ciertas plantas pioneras, esas que son las primeras en colonizar los espacios. Entonces, no se puede hacer un bosque Miyawaki en cualquier lugar. Hay gente que dice que sí, pero yo estoy segura de que no. Y por otro lado, ¿en qué consiste el método Miyawaki o el sistema Miyawaki? Es eso, o sea, tiene que ver con preguntarse qué es lo que habría en el lugar, ¿cierto?, de referencia, e intentar imitar esas condiciones, y aquí viene la parte compleja, como si la naturaleza estuviera en el último estadio de la sucesión natural, no en el primer estadio. Es decir, cuando hay un incendio, por ejemplo, y arrasa con todo, igual queda el suelo, ¿cierto?, lo que sucede es que la naturaleza hace un trabajo de empezar a colonizar ese suelo a su ritmo. Y ese ritmo, según el ecosistema, va a ser más o menos lento. Aquí en nuestro clima es muy lento. En Japón, que es mucho más lluvioso y las condiciones son mejores, es más rápido. Y así, uno va haciendo ese ritmo según sus tiempos. Lo que hacemos, o sea, la naturaleza va a llegar un momento en que después de 500 o 200 o 1000 años va a alcanzar un estadio ya de equilibrio, se podría decir, que siempre está en constante movimiento también, pero un equilibrio final. En el caso nuestro de la zona central, ese bosque esclerófilo, que es el que nos corresponde, que es nuestro ecosistema, estaría dominado por peumos, bellotos del norte, boldos y así, ¿cierto? Pero en el proceso va a haber un momento que hay herbáceas, hay arbustos, hay incluso al principio pastos perennes, o sea caducos, perdón, que mueren, son anuales, y después esto va como engordándose, robusteciéndose, porque en la medida que la naturaleza atrae vida, va atrayendo aún más vida, como que la vida crea vida finalmente. Incluso la muerte dentro de la naturaleza va creando vida, y eso es parte de lo natural, ¿cierto? Y hasta que llega a un estadio. En el sistema Miyawaki nos intentamos imaginar cuál es el último momento de la sucesión. Y ahí entonces se seleccionan esas especies. Ahora, eso está transversalizado por un elemento que es el actual, que tiene que ver con esto de que hoy el clima está móvil, se mueve y percibimos ese cambio. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí en la zona, en Bosco, en la zona central, al menos, incluso también en el sur, o sea, todo tenemos que transversalizarlo por esta lógica del cambio climático, que significa que quizá no aspiramos al último momento de la sucesión natural, sino que tenemos que aspirar a un estadio más bajo. Y entonces, si usamos algunas especies que son últimas, como algunos boldos, algunos bellotos, los ponemos protegidos, lo más protegidos que se pueda, entre otras plantas que son más pioneras. Eso un poco. Y además con un trabajo de suelo que también es bien importante y profundo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Le agradecemos mucho a Magdalena por su charla, por su tiempo, por inspirarnos. Muchas gracias, Magda.